Temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en una nueva emisión de Espacio Libre, lo necesario para conversar, por las pantallas de Polar Comunicaciones. Como siempre, un invitado, en este caso una invitada, como ya lo hemos anunciado profusamente. Tenemos en esta oportunidad a la diputada María José Hoffman, Pepa Hoffman, como lo conoce, diputada de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, y además jefa de bancada de la UDI. Ya le vamos a preguntar qué significa, en términos simples, ser jefe de bancada. Ella es cientista político, también fue la primera mujer en asumir como presidenta nacional de la UDI. Un tiempo atrás fue concejala de Recoleta, de Laguna de Conchalí, también fue vicepresidenta de la directiva de concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es decir, tiene una trayectoria en el servicio público, en la política. Y le damos entonces la bienvenida, María José. Gracias por aceptar. Sé que ha estado muy complicada en llegar, pero gracias por estar. No, muchas gracias a ti, Hernán, y a la Radio Polar por este contacto. Yo sé que para ustedes más tarde. Lo que pasa es que la contingencia nos tiene sin horario, salen reuniones a mitad del día y uno además es mamá, entonces el día se hace corto, pero muy agradecida de tu invitación, y además sé que tú esto también lo haces con harto cariño, de poder tener una conversación un poquito a veces más profunda y salir de la contingencia. Así que yo te lo agradezco a ti, y perdón la mala cara, esto es radio, ¿cierto? No vamos a salir. Televisión, también televisión. Televisión, ya, bueno, haber sabido, ya, perdón. No importa, la avenida ya la dejé de lado hace rato. Sí, te felicito, gracias, te agradecemos porque la verdad, efectivamente, los tiempos son tiempos complejos, ¿cierto? La idea también de este programa, a diferencia de otros programas, que el entrevistado habla más que el entrevistador, porque esa es la gracia, digamos, ¿cierto? Hay un programa en que el entrevistado habla y habla. Bueno, entremos directamente en materia. Además, tiene otra característica: este programa está en vivo también, ¿ya? Siempre grabábamos, pero en esta oportunidad lo estamos emitiendo en vivo. Este programa se llama Espacio Libre, entre otras cosas, porque pensamos que la libertad en Chile está bastante cuestionada, está puesta en peligro, está tensionada. Entonces, esto venía de antes, pero a partir de octubre especialmente, se restringieron muchas libertades de opinar. Si uno opina distinto, caen las funas, caen en redes sociales, en fin. También por el lado, y esto hay que ser bastante justo, las empresas o ciertas empresas a veces se coluden, entonces nos quitan a nosotros libertad, ¿cierto?, como consumidores, de elegir libremente. No sé si tú piensas en ese sentido. ¿Está en Chile la libertad tensionada? ¿Está en peligro o estamos bien? A ver, una de las grandes razones por las que yo estoy en política es, y además uno de los pilares del partido que yo milito, que es la UDI, tiene que ver con las ideas y la defensa de esa libertad tan propia, tan arraigada a la dignidad de las personas, y que permite finalmente que, desde mi punto de vista, que los países se vayan desarrollando. Pero, claro, por una parte, yo creo que sí, se ha visto muy afectada desde el estallido social de una forma muy violenta, y principalmente a partir del uso de la violencia física, verbal. El estallido lo que hace es llevar al extremo, en el fondo, a través de la polarización y de no entender que en una sociedad libre todas las personas no solamente tienen derecho a ejercer su opinión y su esfuerzo y su oficio, sino que yo quiero darte un matiz un poco más amplio, porque siento que responsabilizar solo la pérdida del fondo de la libertad no tiene que ver solamente con el estallido social. Creo que también tiene que ver con personas como nosotros, que se supone que nacemos en política o estamos en política para defenderla. Creo que también hay que hacer una autocrítica de cómo nosotros hemos ido defendiendo y cómo lo que pasa dejando de defender, y cómo lo que pasa en el estallido social
no es más que un reflejo de una erupción donde se viene acumulando esta pérdida que hoy en ese minuto aparece desde sectores más extremos de izquierda, que son principalmente quienes además hasta el día de hoy no son capaces de condenar la violencia con la fuerza que corresponde, pero también la libertad no solamente hay que defenderla cuando se ve amenazada, sino que tiene que ser una defensa permanente. Y en eso yo creo que los sectores de derecha, de centro derecha y de mi partido, y en general nosotros fuimos cediendo muchos espacios de libertad para llegar incluso a que personas razonables puedan justificar, en este caso la violencia, por ciertas demandas sociales que no habían sido cumplidas. Para llegar a eso no se llega de un día para otro. Es una acumulación que tiene también que ver con lo que dices tú, no solamente los abusos del mercado, sino que también los abusos del Estado, y así una mala combinación donde la esencia para poder ejercer esa libertad y promoverla tiene que ver con el respeto a las instituciones, con el resguardo del orden público, que se ha visto más que pasado a llevar estos últimos meses, y que lamentablemente, además, sumado a esto, con el famoso bicho de la pandemia, termina en una, yo diría, tormenta perfecta para lograr que nuestro país retroceda al menos 10 años de desarrollo de lo que hemos sacado y ganado con tanto esfuerzo estos últimos años. Por lo tanto, mi respuesta es sí. ¿Está afectada? Sí. ¿Pero es solamente a partir del estallido social? No. Yo en eso creo que la defensa de la libertad tiene que ser no solamente cuando esté amenazada, sino que una lucha permanente, porque hoy día aparece la izquierda extrema, pero toca que la izquierda democrática la viene afectando desde hace mucho tiempo, y también nuestro sector ha dejado de defender con mucha fuerza los principios que inspiran a una sociedad libre. Sí, bueno, yo siempre discuto, porque ellos te dicen que ellos no la explican. Hay una izquierda que te explica la violencia, pero no la condena. Siempre hablan de mí, la explicamos aquí, la explicamos allá, pero cuando tú le dices condenámosla, y se ven en pura explicación. Es un tema de ellos. Ahora, un paréntesis, porque tú hablas de estallido social, sin embargo, hoy día, no ayer, si no me equivoco, el director de la PDI, la Policía de Investigación Nacional Espinosa, él dice que él no habla de estallido social, habla de estallido delincuencial, de una explosión delincuencial, en algo que la verdad es que llamó mucha atención a mí, porque un jefe de policía, con el alto cargo que tiene y con la información que tiene, él habla de un estallido delincuencial. No sé si te parece algo correcto eso, según los antecedentes que tú tienes, o fue un estallido social, o fueron ambas cosas. Bueno, yo tengo una definición que trato porque yo tengo una posición política muy marcada, Hernán, pero también entiendo que la defensa de nuestras ideas tiene también que ver con la capacidad de construir acuerdos. Entonces, yo trato, al menos en el lenguaje, de ser moderada, pero para mí, si quieres un estallido social, para mí es un atentado social. Entonces, no me raspe, porque si usted me hace así, cuesta tratar, porque uno, en este afán de poder construir esos puentes y esos lazos y generar los consensos que son tan necesarios para avanzar cuando uno está, sobre todo en el Congreso, uno en el Congreso yo creo que se hace más de derecha, pero sí, evidentemente que nunca, o sea, en este caso no solamente el fin justifica los medios, pero lo que vimos en ese minuto fue un minuto muy doloroso para Chile. Ahora, cuando uno lo trata de entender y asumir las responsabilidades, yo sí tengo la capacidad de hacer la autocrítica, pero si tú me preguntas honestamente si Chile está mejor o peor que antes del 18 de octubre, claramente está peor. Entonces, para mí fue un atentado, no es la forma, todavía no tenemos información sobre quiénes son los responsables de todos los atentados que hubieron a lo largo de Chile y cómo se fueron politizando y ensuciando tantas causas que compartimos, que son de sentido común, que había que ir más rápido, que había que hacerlo mejor. Yo no eso, o sea, el mejor ejemplo, Hernán, es cuando tú te preguntas, una de las grandes causas del estallido social fue el tema de las pensiones. Y mira tú hoy día lo que estamos viendo, que hoy día hemos empeorado aún más las pensiones, más allá del proyecto de ley puntual. Pero
Pero yo estoy un poco de acuerdo con el director de la PDI. Me parece que fue que algo que podía haber sido un florecimiento o quizás una primavera, ya es una primavera, terminó siendo un momento de mucha violencia donde inocentemente varios la justificaron y entendiendo esta causa mayor, y yo la verdad es que sí, creo que fue un acto delincuencial. Y el otro día no me acuerdo quién escuchaba en algún programa que decía muy claramente cómo hasta el día de hoy no teníamos idea de lo que había pasado. Y eso habla muy mal de nuestra institucionalidad en términos de inteligencia, de fuerzas policiales, con todo el esfuerzo que hace la PDI y Carabineros, pero obviamente que tenemos que fortalecerlo, porque nada en ningún país del mundo va a avanzar si no hay un respeto al Estado de Derecho y al orden público, para que las distintas visiones, la diversidad, el pluralismo y todas esas palabras que le encanta a la izquierda se puedan expresar. Tiene que haber orden público, tiene que haber respeto, y lo que ahí se rompió fue, yo creo, lo digo con mucha fuerza, se rompió el Estado de Derecho en el mes de octubre, hace ya vamos a cumplir un año, y las consecuencias han sido fatales. Se mezcla con otra pandemia después, pero todavía nos estaríamos levantando de todas maneras de una situación tan caótica, donde además las víctimas, porque aquí también hay víctimas, no solamente hay víctimas en la Araucanía, hay víctimas a lo largo de todo Chile, de gente que tenía su emprendimiento, que tenía su comercio, que tenía su pyme, que había salido adelante, que no era, que era producto del esfuerzo, que era de clase media, que hoy día no tiene una respuesta, no puede salir a trabajar. Entonces estamos viendo una situación súper caótica que yo creo que se va a extender por un buen rato. Plebiscito intermedio, puras cosas que a la gente le importan harto, el plebiscito, la asamblea constituyente, como si eso te solucionara los problemas de verdad, que tienen mucho más que ver con una buena gestión de gobierno que con una constitución. Ahora, tú señalaste el 10%, a este famoso, que ha causado tanta polémica, tanta pelea, que ya también vamos a hablar de eso al interior de la UDI, ¿cierto? Bueno, algunos... uno podría apreciar mucha tensión cuando se libera esto. La verdad, por lo menos mucha gente pudo apreciar también que se bajó la tensión en la ciudadanía, ¿cierto? Como que hubo un respiro, como la gente empezó a sacar sus cosas. Y incluso algunos economistas plantean que se equivocaron, que exageraron, ¿no? Que equivocarse, exageraron en sus previsiones. ¿Cómo tú ahora, habías ya un mes, no sé cuánto ya habrá pasado, ¿cuál es tu evaluación de este retiro del 10%? ¿Era necesaria tanta tensión? ¿Era necesario tanto ponerse? ¿O era necesario con fuerza ponerse, y ya que una vez que salió había que cambiar de folio? ¿Y cuál es tu evaluación? Sí, yo creo que uno puede hacer un análisis. Yo voté en contra de ese retiro, porque me parecía que es el minuto, a pesar de que yo soy... yo creo en el libre mercado, en el esfuerzo personal, pero creo también en el rol del Estado cuando corresponde. Y me parecía que era el minuto en que correspondía que fuera el Estado el que echara una mano a esta clase media, porque los más vulnerables han tenido bastante ayuda. Nunca va a ser suficiente a reemplazar lo que puede ser un trabajo permanente, pero en ese sentido yo creo que uno puede hacer un análisis en perspectiva y decir, claro, quizás la cierta paz social que generó este acuerdo también nos deja lecciones, y lecciones positivas. Yo creo que estamos metidos en el mismo problema que estábamos metidos antes de este proyecto de ley, pero yo creo que mucho peor, porque hoy día tú puedes decir, sí, efectivamente fue una ayuda, podría verse como una buena decisión, y uno también tiene que tener la flexibilidad de entender el lado positivo. Pero objetivamente las pensiones hoy día están mucho peor en Chile. Hoy día no nos damos cuenta. Hoy día estamos contentos porque estamos en una situación de emergencia donde gente tuvo este aporte. Ojo, porque no lo sacó solamente la gente que tiene emergencias, también lo sacaron otros que querían hacer inversiones, y bueno, y eso es parte de la libertad también. Pero hoy día es fácil, la respuesta rápida es claro, hoy día estamos un poco mejor, pero las pensiones futuras están mucho peor que antes. Entonces, para un político que busca ganar el voto circunstancial o que yo le caiga bien a tus auditores a través del programa, lo mejor debería decirte, sí, mira, fue una mala decisión, deberíamos haberlo apoyado, pero
para un político responsable, serio, que quiere mirar hacia el futuro, que entiende lo que es el rol del Estado y cómo se perjudicó el bolsillo de la clase media en el futuro, yo creo que en eso el Estado respondió muy, muy tarde. Mi autocrítica tiene que ver más, no con este proyecto, sino que tiene que ver con la posibilidad de que las propuestas que se hicieron, que son bien buenas, se hubiesen hecho un mes antes, 2 semanas antes, para que la gente entendiera que el costo de sacar en el fondo estos recursos era mucho mayor que o mucho menor el beneficio que lo que te podía entregar el Estado. Entonces, yo la verdad creo que es una mala política pública. Bueno, no es una política pública, es simplemente un proyecto de ley. Ahora ya empezaron a pedir más porcentaje. Es pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo la situación por la que muchas personas se vieron, en el fondo, impedidas de poder rascarse con sus propias uñas de otra manera. Y por otra parte también lo positivo que terminó es que antes la gente creía que la plata era de las AFP y ahora tiene más que claro que la plata es de ellos y ojalá no de un burócrata del Estado. Esto incluso puede terminar sirviendo para impulsar la reactivación económica, en algún grado puede terminar ayudando, pero que además nos tiene que ser una alerta para ponernos de acuerdo rápido en un proyecto de pensiones que podamos en el fondo no solamente superar este impasse, sino que además pensar realmente cómo podemos mejorar las pensiones hacia el futuro. Así que no estoy arrepentida, pero sí tengo la flexibilidad de entender que en esto el Estado se demoró en llegar, y eso es verdad, y además que se terminó, o sea, en el futuro, Hernán, va a ser una mala política pública de todas maneras. Ya, ahora, y también toca el rol del gobierno, habla del Estado, ¿cierto? El rol del gobierno. ¿Cuál es, de manera sucinta, porque los tiempos, tú sabes, en televisión son complejos, ¿cómo se ha desempeñado el gobierno respecto a la pandemia y de la situación económica? ¿Cómo lo ha hecho a partir de enero, febrero, en adelante? ¿Cuál ha sido tu evaluación? Yo tengo, a ver, lo primero, nadie estaba preparado para una situación como la que hemos vivido, ni en octubre ni en marzo. Eso que no se vea como consuelo de tontos, pero efectivamente no hay un manual de cómo enfrentar una situación así. Nunca en la historia de Chile ni del mundo habíamos tenido una crisis social y política como la de octubre, ni tampoco una crisis, una pandemia sanitaria como la que hemos tenido hoy día. Entonces, el contexto es muy importante para poder analizar el fondo el desempeño o no del Congreso, del gobierno. Yo creo que el gobierno ha sido bastante asertivo en un principio, con un liderazgo muy fuerte, muy duro, como era el del ministro Mañalich, pero él fue, en honor a la verdad, bastante previsor de lo que iba a pasar. O sea, se empezó a preparar desde antes, nunca terminamos teniendo problemas de ventiladores, que era el gran susto que teníamos todos, de que no fuésemos capaces de absorber, digamos, la demanda hospitalaria. Y en el tema de la trazabilidad podría haberse hecho mucho mejor, que es muy complejo, es muy difícil, pero es lo que todos los especialistas te dicen que se podría haber hecho mucho mejor. Yo tengo una evaluación positiva. Creo que además al gobierno le ha tocado no solamente muy difícil, sino que con una oposición que en una situación que no tiene que ver con la política, que estábamos muy lejos de una elección, lo que correspondía era tener una oposición a la altura. Y eso ha imposibilitado generar los acuerdos y los pactos necesarios para poder avanzar más rápido. Ya, bueno, está sonando una música. Sí, dije, me pongo a bailar, te la canto. Bueno, como estamos vivos, nos vamos a ir a unos comerciales. Un minuto de comerciales y volvemos con la misma idea para que tú sepas. Así que, bueno, vamos a comercial ahora y regresamos en unos minutos más a Espacio Libre. Ya, anda.